recuerdo desde niño, quien le habla, yo soy gemelo de nacimiento, yo no nací, digamos así, no fui de un parto, sino que fuimos gemelos. Dios bendijo a mi familia y ellos se esforzaron desde muy temprana edad para podernos dar lo mejor, tal vez, gloria al Señor, pensando en que formar hijos de valores, hijos convencidos de lo que van a hacer, pero desde muy niño yo apreciaba la vida religiosa de cada uno de ellos. Éramos personas que íbamos siempre a la misa, siempre asistíamos religiosamente ahí, cada uno de nosotros asistíamos, nos íbamos contentos, nos íbamos alegres, esperar a recibir algo. Y recuerdo desde mi niñez nunca he visto a ellos, gracias a Dios, en pelea, en discusión y en pleito. No los vi, algunas ocasiones sí vi cuando él salía de casa y dejaba a mi madre y nos dejaba a nosotros como hijos y él se iba a la casa de su mamá. Ya mi adolescencia y mi juventud, estando en el colegio, estando en la escuela, me esforcé, recibía el halago de muchas personas de mi familia, recibía el halago de muchos vecinos, de muchas personas que me conocían, pero ya iba creciendo dentro de mí un vacío espiritual. Ya cuando terminé la secundaria, perdí a mi padre. Yo siempre los escuchaba a ellos, que ellos querían dejarnos una herencia en cuanto a la educación. Yo lo veía a él un poco preocupado, triste, como de repente algunos padres se esfuerzan por darle educación a sus hijos. Y yo lo veía a él siempre que quería amar la verdad, quería hacer lo justo. Una de las primeras crisis que tuve yo en mi vida fue cuando perdí a él. Ya teniendo aproximadamente 16 años, él, con todo ese ejemplo que él nos dio, vi un vacío, vi algo que parecía que se destruía, que el mundo se desmoronaba, que no había más adelante tal vez un respaldo económico, un respaldo de un padre para que nos pudiera dar un buen consejo, una buena orientación, pero eso hizo que yo pensara mucho qué iba a ser de mi vida más adelante. Ya siendo un adolescente, ya un joven, experimenté lo que todo el mundo experimenta. Conocí a personas, conocí a otros jóvenes, salí en la academia, en mis estudios, comencé a conocer lo que era la vida social, comencé a frecuentar otros jóvenes, comencé a salir como todos a una discoteca, comencé a salir a tratar de hacer una vida alegre, como muchos jóvenes lo llaman, pero yo le doy gracias a Dios y a su misericordia, el quien le habla. Yo nunca probé alcohol, drogas, nunca fumé un cigarro. Digo, yo probé alcohol, que de verdad sí lo hice, pero quise decir de que no fui una persona abocada a vivir una vida llena de alcohol, de borracheras. Yo me guardé y me cuidé mucho de toda situación para tratar de actuar con justicia, pero a mi manera y a mi forma. Yo no conocía la forma de Dios. Luego comencé a conocer unas amistades. A través de unas amistades fue que me invitaron ellos a una iglesia del movimiento misionero mundial. Recuerdo aquel día cuando entré a la iglesia del movimiento misionero mundial allá en aquella ciudad, en Chimbote. Recuerdo que en aquella ocasión yo escuché la palabra. Yo pensaba que estando ahí yo era la mejor persona de todos los que estaban ahí, porque me había guardado y cuidado a mi manera y a mi forma. Pero cuando Dios comenzó a hablar a través de su palabra, a través de su siervo, un mensaje profundo que me decía: tu corazón está vacío, tu corazón le hace falta renunciar al mundo, renunciar a los deseos de esta carne. Yo comencé a darme cuenta que la vida que yo había tenido no era agradable delante de Dios. Comencé a darme cuenta cuántas peleas que yo me había metido por culpa del dinero, porque me enseñaron que la victoria o el triunfo que da la vida es el dinero. Por eso es que yo comencé a estudiar, comencé a esforzarme. Recuerdo que estuve 2 años en la iglesia, metido en la iglesia, pero yo no era sincero, porque yo estaba ahí por un interés sentimental, ya que una joven fue la que me invitó con su familia ahí, y lleno de pasiones, lleno de situaciones y de ambiciones personales y materiales, yo quise hacer toda mi vida a mi forma y a mi manera. Recuerdo que con esta joven compartí un tiempo y me da tristeza y pena ahora porque sé que muchos jóvenes deshonran a las jovencitas. Yo me esforcé para no deshonrarla, me esforcé para tratar de ayudarla,
pero yo le doy gracias a Dios que a través de esta familia yo conocí al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo me di cuenta de lo cobarde que había sido, yo me di cuenta de todo el tiempo que había hecho perder a aquella joven, porque en mi corazón estaba otras cosas. En mi corazón había un vacío, había una vida superficial, una vida fantasiosa, ya que también habíamos sido influenciadas por los asuntos de la televisión, habíamos sido influenciados personalmente por una mente de una vida superficial, de una vida llena de apariencia, de una vida llena de privilegios, de deseos humanos. Pero vino Cristo en esta prédica que yo escuché en este templo, me redarguyó de pecado. Y le pedí perdón al Señor porque falté muchas veces a estos sentimientos que Dios, cuando pone sentimientos en los jóvenes, pone sentimientos puros. Recuerdo una tarde, un día, que aquella joven me llamó y me dijo que no quería verme más. Y yo, dolido en lo profundo de mi corazón, porque yo no sabía hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, me sentí muy triste, me sentí muy mal. Yo corrí al seno de mi madre y le dije, me siento muy mal, porque siento que todo se acaba. Y ella me dijo, tranquilo, hijo. Recuerdo aquel día que yo me fui a la Biblia, a la palabra de Dios, porque ya estaba comenzando a conocer los caminos de Dios. Y comencé a leer el libro de Santiago, capítulo 1. Y leí aquella palabra que dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y esa palabra comenzó a entrar en lo profundo de mi corazón. Yo no sé qué pasó, pero yo recuerdo aquella tarde que yo me desperté, ahí que estaba en cama, estaba con muchas ideas confundidas, decía, ya no tengo esperanza, ya no tengo algo que va a ser para mí, tratando de afianzarme en este sentimiento, tratando de afianzarme en las cosas que yo había recibido como religión. Pero yo me puse de pie y ese día comenzó a venir el Espíritu de Dios sobre mi vida. Me redarguyó que Dios me amaba, me redarguyó que había un Cristo que había derramado su sangre por mí en la cruz del Calvario. Entonces todas las aflicciones, toda la angustia que yo sentía, toda la desesperación que yo sentía por causa de un sentimiento, el Señor comenzó a cambiarlo, comenzó a entrar espíritu de vida en mi ser. Ya no pasaba por mi mente que me voy a ir lejos, ya no pasaba por mi mente que me voy a suicidar, ya no pasaba por mi mente que iba a ser infeliz, que iba a vivir una vida llena de miseria, de pobreza, ya que no estaba logrando lo que yo me había trazado como joven. Dios comenzó a llenar mi corazón, mi vida de su palabra. Yo recuerdo que hice la propuesta a aquella universidad donde yo estudiaba administración, ya que estos equipos de telecomunicaciones estaban ahí abandonados, era un circuito cerrado de televisión. Yo también, Dios me puso una persona para poder conocerla, un técnico de televisión. Él me habló, porque yo sé que fue Dios quien se cruzó esta persona, un técnico de televisión por mi vida también. Y me dijo, la universidad tiene estos equipos, ¿por qué no hablas con ellos? Yo oré a Dios, y yo siempre testifico esto. Dios me regaló una empresa. Yo propuse, me costó solamente tipear la hoja por un sol. Yo me acerqué a la universidad y les dije a través de esta propuesta, esta hoja, les dije que yo tenía las posibilidades de hacerme cargo de este sistema, de esta empresa que ellos tenían. Y ellos, cuando recibieron esta carta, recuerdo aquella ocasión que la analizaron en un consejo y hubo uno de los familiares míos que estaba ahí dentro de la directiva del consejo de la universidad. Esta persona se opuso. Esta persona dijo que no, porque tal vez detrás de todo eso había dinero, porque así es cuando no tenemos a Cristo. Todo lo vemos mal, todo lo vemos coima, todo lo vemos situación de frustración horrenda. Y recuerdo aquella ocasión que este familiar en el consejo, porque ella me contó luego que se opuso totalmente para que estos bienes pasen y sean transferidos a un joven de estudiante de administración. Ella se opuso terriblemente, pero ella misma me cuenta luego que cuando ella escuchó mi nombre,
ella hizo un alto y a la sesión le dijo alto, por favor menciónenme nuevamente ese nombre. Ella al escuchar mi nombre, porque yo sabía que era Dios detrás de todo eso también, ella se retractó y dijo que se dieran, que conocía a este joven, que por favor disculpara todas las palabras que había dicho y que aprobaba. Entonces el rector y todo el consejo directivo aprobó que estos bienes sean traspasados a una razón social que yo iba a hacer con el tiempo. Pero yo les dije, yo no tengo dinero, ¿cómo pagarlo? Y ellos me dijeron, no importa, páganos en cuotas. Y yo le doy la gloria a Dios porque desde aquella vez Dios me proveyó con todas las cosas necesarias, los bienes materiales. Recuerdo desde el primer día que yo comencé a administrar este negocio, Dios comenzó a bendecirme bastante materialmente. Comencé yo a buscar más de Dios. Comencé yo a ir al templo todos los días. Porque, amado hermano y amigo, cuando Dios nos provee algo material, no es para alejarnos de Él. Comencé a afirmarme. Y recuerdo en una ocasión que yo tenía solamente un trabajador conmigo, ya el negocio era mío. El pastor, yo estando en la iglesia, el pastor convocó a una obra misionera para poder salir a la sierra. Y yo levanté mi mano contento y alegre y dije, pastor, voy a ir con ustedes, con la iglesia. Y comenzamos, gloria al Señor, en aquella ocasión salir a la sierra, pero mi sorpresa fue grande cuando yo regresé nuevamente al trabajo, encontré una denuncia. La pequeña empresa que yo tenía ya, que Dios me había regalado, fue denunciada por un asunto de hurto, de robo. Y yo me sentí entristecido, recuerdo aquella ocasión me sentí muy mal. Y yo le pedí al Señor, le dije, Señor, tú me has entregado esto, pero ahora ¿qué deseas? ¿Qué quieres? Porque, hermanos, todo el asunto que sería muy largo de testificar, fue una denuncia aprobada. Y yo recuerdo en aquella ocasión que le pedí a Dios, yo vine a la ciudad de Lima para tratar de defenderme y me entrevisté con los abogados de la otra empresa. Y recuerdo en aquella ocasión que el abogado me dijo, tomó mucha confianza porque Dios da gracia a sus hijos. Dios da gracia cuando alguien le pide de todo corazón. El abogado de aquella empresa me dijo, no te preocupes, Juan Carlos, me dice, yo no voy a hacer nada, pero una cosa te digo, trata de hacer todo en un papel, todo lo que me acabas de decir. Le presenté yo a Cristo a ese abogado, recuerdo, y yo salí victorioso porque después de 6 meses recibí la respuesta en que ellos se retractaron de aquella denuncia. Y desde ahí yo sentí un llamado de Dios para mi vida. Sentí que Dios me estaba llamando y dije, voy a renunciar aún a todo lo que me ha dado. Me metí con todo a la obra de Dios. Antes que la familia, gloria al Señor, mi familia era antes primero. Comencé a abocarme a la vida. Gloria al Señor, comencé a entender lo que era el llamado de Dios. También quería decirte que cuando conocí al Señor, conocí lo que era la paz, lo que era la paciencia. En aquella ocasión que yo llegué a los caminos del Señor, recuerdo que tuve una oposición terrible en mi casa, con mi familia. La abuela que actualmente también tengo, ella ama a Dios a su forma, a su manera. Dios ha puesto amor también para con ella, pero recuerdo aquella vez que me convertí al Señor, llegué a casa y todos me dijeron, has traicionado nuestra religión, has traicionado a nuestra familia. Y varios de ellos se enfurecieron, se enojaron. Y yo los miraba con todo mi amor, porque yo ya no era la misma persona de antes. Ellos antes me tenían miedo, ellos antes no podían verme porque yo era una persona llena de rencor, llena de odio, era una persona impositiva, era una persona que solamente con la mirada hacía que las cosas temblaran, que me tuvieran miedo. Pero aquella ocasión cuando yo me convertí a Cristo, gloria a Dios, recuerdo que ellos también comenzaron a entenderme. Yo les decía, perdónenme. Aquella vez que yo conocí al Señor, corrí a ellos y les pedí perdón, los abracé. Entendí lo que significaba el amor que Dios pone para con la familia. Y recuerdo también que el Señor comenzó a tratar a través de los sentimientos de mi vida. Yo le pedí al Señor una esposa, le pedí una compañía, ya que comencé a apoyar la obra de Dios aquí, en una iglesia local aquí en la ciudad de Lima. Y recuerdo en una ocasión, en un ayuno precioso, que estábamos ahí ya siendo pastor, siendo llamado para la obra de Dios. Recuerdo que Dios me puso un sentimiento muy grande, un sentimiento muy especial por una joven
una jovencita sencilla, una jovencita humilde y celosa de las cosas de Dios. Es así como Dios me regaló un sentimiento que era de Él. Oré, le pedí a Dios que sea Él quien me dé a esa persona que amara, y lo conocí a mi esposo ya cuando estaba trabajando en la obra del Señor. Lo conocí y no esperaba, tampoco no pensé que iba a ser Él, no lo esperaba, y cuando lo llegué a conocer a Él, vi que realmente era un joven que amaba, que servía a Dios, y llegó el momento pues en que también mis sentimientos también llegaron a un momento que se confundieron porque no sabía si realmente Él era, ¿no? Recuerdo en un ayuno precioso que estábamos ahí los obreros, tanto le pedí a Dios por un sentimiento, por algo que marcara mi vida, porque yo sé que hay muchas personas que han sido marcadas por la parte sentimental o por la pérdida de un ser querido. Yo le pedí al Señor cuánto, y Dios puso un amor muy grande por una joven, Angelita, mi esposa ahora. Gloria al Señor que Dios me la puso en los caminos, la conocí. Recuerdo en aquella vida mundana y pasada las cosas las hacía a mi manera, pero hoy conocía ya la forma de Dios. El pastor me dijo, ¿qué pasa, hijo? Me dice, ¿qué te pasa? Y yo le dije, pastor, me dice, ¿estás enamorado? Sí, le digo, pastor, es un sentimiento que siento. Y me comenzó a mirar y comenzó a sonreírse. Bien, me dijo, ¿quién es? Me dice. Yo le dije, bueno, es hermana Ángel. Y él levantó sus manos al cielo, comenzó a alegrarse. Bien, me dice, hijo, gloria a Dios, yo estoy contento, yo estoy alegre por ese sentimiento. Me dijo, sigue adelante. Pero yo le doy gracias a Dios por ese amor profundo que ha puesto desde aquel día en que Dios me dio un trato personal por mi esposa, por Ángela. Tuve que ir y hablar con sus padres. Yo te testifico esto, amado joven, amigo que nos estás escuchando, porque de repente algunos, gloria al Señor, no saben y quieren y están haciendo la forma a su manera, a su forma. Déjame decirte que hay un Cristo vivo, que hay un Cristo poderoso. Y ahora actualmente estamos trabajando con mi esposa en distrito de San Borja, aquí en Lima, Perú. Dios nos ha dado una congregación muy linda, muy preciosa. Por la misericordia de Dios, no es porque nosotros lo merezcamos, es por el amor grande de Él. Me costó mucho dejar mi familia, pero hoy, junto con mi esposa, estamos sirviendo, orando, ayunando juntos por la salvación de las almas, de ver tantas almas que no tienen a Cristo, tantos jóvenes que están pasando nuestras mismas experiencias, que no tienen algo sólido, están caminando sobre la arena, pero oramos con mi esposa y yo para que muchas almas sean no solamente convencidas, sino convertidas y redarguidas de pecado. Dejen la vida religiosa, dejen la vida pasiva, dejen la vida superficial para que entren a este redil tan precioso que es los caminos de Dios. Estamos trabajando para la gloria del Señor en el distrito de San Borja, y queremos que Dios, ¿no?, nos siga ayudando para seguir predicando la palabra para tantas familias, hogares que necesitan del Señor. Pero qué grande amor mostró el Señor al venir a morir en la cruz por mí. Borró mi dolor e hizo que renaciera nueva esperanza en mi corazón. Recuerdo desde niño quien le habla, yo soy gemelo de nacimiento, yo no nací, digamos así, no fui de un parto, sino que fuimos gemelos. Dios bendijo a mi familia y ellos se esforzaron desde muy temprana edad para podernos dar lo mejor, tal vez, gloria al Señor, pensando en que formar hijos de valores, hijos convencidos de lo que van a hacer. Pero desde muy cuando terminé la secundaria perdí a mi padre
Yo siempre los escuchaba a ellos, que ellos querían dejarnos una herencia en cuanto a la educación. Yo lo veía a él un poco preocupado, triste, como de repente algunos padres se esfuerzan por darle educación a sus hijos. Y yo lo veía a él siempre que quería amar la verdad, quería hacer lo justo. Una de las primeras crisis que tuve yo en mi vida fue cuando perdí a él. Ya teniendo aproximadamente 16 años, él, con todo ese ejemplo que él nos dio, vi un vacío, vi algo que parecía que se destruía, que el mundo se desmoronaba, que no había más adelante tal vez un respaldo económico, un respaldo de un padre para que nos pudiera dar un buen consejo, una buena orientación, pero eso hizo que yo pensara mucho qué iba a ser de mi vida. Niño, yo apreciaba la vida religiosa de cada uno de ellos. Éramos personas que íbamos siempre a la misa, siempre asistíamos religiosamente ahí, cada uno de nosotros asistíamos, nos íbamos contentos, nos íbamos alegres de esperar a recibir algo. Y recuerdo, desde mi niñez nunca he visto a ellos, gracias a Dios, en pelea, en discusión y en pleito. No los vi, algunas ocasiones sí vi cuando él salía de casa y dejaba a mi madre y nos dejaba a nosotros como hijos, y él se iba a la casa de su mamá. Ya mi adolescencia y mi juventud, estando en el colegio, estando en la escuela, me esforcé, recibía el halago de muchas personas de mi familia, recibía el halago de muchos vecinos, de muchas personas que me conocían, pero ya iba creciendo dentro de mí un vacío espiritual. Ya